Lucía no fue traicionada. Lucía pagó cada centavo de su propia caída. Durante años creyó que estaba protegida, que nadie podía tocarla, que su dinero estaba seguro, que su imperio era intocable. Pero la verdad era otra. El hombre que la destruyó lo hizo con su permiso y con su firma. Lucía no creía en la suerte, creía en el control. Desde muy joven entendió algo que la mayoría aprende demasiado tarde. El que no controla, pierde, y ella no iba a perder nunca más. A los 23 años ya había vivido suficiente traición como para desconfiar de todo el mundo. Socios que la engañaron, familia que le pidió dinero y desapareció, un ex que intentó quitarle lo poco que tenía. Aprendió rápido. El dinero no solo compra cosas, compra poder, y el poder protege. A los 30 ya había construido una empresa sólida. No era famosa, no salía en redes, pero generaba millones, y lo hacía en silencio. Eso era lo que más le gustaba. Nadie sabía exactamente cuánto tenía, nadie sabía cómo lo hacía, y así nadie podía atacarla. O eso creía. Porque el problema de las personas que lo controlan todo es que tarde o temprano necesitan a alguien en quien confiar. Y ese fue su error. Todo empezó con una sospecha. Un pequeño error en una cuenta, nada grave, pero suficiente para activar algo en su mente. Paranoia. Lucía no toleraba errores. Para ella, un error pequeño era el inicio de una caída grande. Así que decidió hacer algo radical. Contratar a alguien externo. Alguien que no tuviera historia con ella. Alguien frío. Alguien que no sintiera nada. Alguien que pudiera ver lo que ella no veía. Y así llegó Adrián. No tenía presencia. No imponía. No hablaba de más. Pero tenía algo más peligroso que cualquier ambición visible: paciencia. Adrián no necesitaba demostrar nada, solo observaba. Revisó cada cuenta, cada contrato, cada movimiento, y encontró errores, pequeños, insignificantes, pero suficientes para que Lucía pensara que había hecho lo correcto. «Te dije que algo no estaba bien», dijo ella. Él no respondió, solo corrigió todo, sin ruido, sin reconocimiento. Perfecto. Y así empezó. Lucía comenzó a depender de él, primero para auditorías, luego para decisiones, después para todo. Adrián no pedía poder, Lucía se lo daba. Acceso a cuentas, contraseñas, firmas digitales, todo. Porque en su mente, controlarlo todo significaba tener a la persona correcta vigilando. Pero no entendía algo. Cuando le das acceso total a alguien, ya no eres tú quien controla, es él. Pasaron los meses, el negocio creció aún más. Más dinero, más contratos, más estabilidad y menos control. Pero Lucía no lo notaba, porque todo funcionaba. Ese fue el problema. Cuando todo parece perfecto, es cuando más cerca estás de caer. Adrián ya no solo revisaba, decidía. Movía dinero entre cuentas, optimizaba impuestos, reestructuraba inversiones. Todo con lógica, todo con precisión, todo invisible. Lucía firmaba, siempre firmaba, sin leer, sin cuestionar, porque confiaba, porque creía que por fin tenía a alguien que no la iba a traicionar. Error, porque Adrián no estaba robando, no todavía. Primero estaba construyendo algo más grande, una red, cuentas paralelas, empresas fantasma, contratos diseñados para no levantar sospechas, todo legal, todo firmado por ella, todo perfecto. Lucía seguía creciendo, pero algo estaba cambiando. El dinero no se acumulaba como antes, fluía, entraba y salía, pero nunca se detenía. Ella preguntó. Adrián respondió con números. Siempre tenía una explicación, siempre tenía lógica. Y Lucía dejaba de preguntar, porque el miedo a perder el control la hizo entregarlo por completo,
hasta que llegó el día, un día normal, sin señales, sin advertencias. Lucía intentó entrar a su cuenta principal. Error. Intentó otra vez. Error. Pensó que era el sistema. Llamó al banco. Silencio. Luego, una pregunta. ¿Puede verificar su identidad? Lucía respondió todo correctamente, pero la respuesta no cambió. Lo sentimos, usted ya no figura como titular principal. Ese fue el momento, el instante exacto en que su mundo se rompió. No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo silencio, porque en ese segundo, Lucía entendió algo que nunca pensó aceptar. No le habían robado. Ella había entregado todo, voluntariamente, firma por firma, decisión por decisión, confianza por confianza. Y ahora no tenía absolutamente nada, ni empresa, ni dinero, ni control, nada. Solo una duda. ¿En qué momento dejó de ser suyo? Lucía no gritó, no lloró, no llamó a nadie, porque en el fondo ya sabía la verdad. Esto no era un error, era un plan y estaba perfectamente ejecutado. Colgó la llamada con el banco y marcó otro número. Adrián. Sonó una vez, 2, 3. Contestó. ¿Sí? Tranquilo, como siempre. Lucía no perdió tiempo. ¿Qué hiciste? Silencio. No hubo negación, no hubo sorpresa, solo una respuesta, que le heló la sangre. Exactamente lo que tú me enseñaste. Lucía dejó de respirar por un segundo, porque entendió. Esto no había empezado hoy. Esto llevaba años. «Devuélveme lo mío», dijo ella. Y entonces Adrián soltó algo, que terminó de destruirla. «Nunca fue tuyo». Clic. Colgó. Ese fue el momento exacto en que Lucía dejó de ser poderosa y se convirtió en una extraña en su propia vida. Intentó moverse rápido. Abogados, contadores, contactos. Pero cada puerta que tocaba se cerraba, porque en papel todo estaba en orden. Firmas válidas, transferencias legales, contratos legítimos, todo aprobado por ella. No había fraude, había consentimiento. Eso era lo más brutal. Nadie la había forzado, nadie la había engañado de forma obvia. Ella misma había autorizado cada paso que la llevó a la ruina. Pero lo peor, aún no había salido a la luz. Porque cuando investigó más a fondo, descubrió algo que la rompió por dentro. Adrián no estaba solo, nunca lo estuvo. Había alguien más, alguien que ella jamás sospechó. Su propia asistente, la mujer que llevaba años a su lado, la que organizaba su agenda, la que conocía cada movimiento suyo. Ella era parte del plan, desde el principio. Información interna, accesos, rutinas, todo lo que Adrián necesitaba, ella se lo dio. Durante años, Lucía no podía procesarlo. No era solo dinero. Era traición en su forma más pura, fría, calculada, paciente. Entonces hizo lo único que le quedaba, buscarlo, no por dinero, por respuestas. Tardó días en encontrarlo, pero lo logró. Un edificio, moderno, silencioso. Entró sin avisar. Y ahí estaba, Adrián, sentado, tranquilo, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destruido una vida entera. Lucía lo miró, y por primera vez en años, no vio a un empleado. Vio a alguien que siempre estuvo por encima de ella. ¿Por qué?, preguntó. Adrián la miró sin emoción y respondió, porque podía. Así de simple, sin odio, sin rabia, sin necesidad, solo poder. ¿Cuándo empezó?, insistió ella. Y esa respuesta fue la más devastadora de todas. Desde el día que me diste acceso. Lucía sintió que el piso desaparecía. Porque eso significaba algo peor que una traición.
significaba que nunca hubo confianza, nunca hubo lealtad. Todo fue un proceso, un juego lento, donde ella creyó estar en control, mientras él ya había ganado. «Podrías haber tenido todo», dijo ella. Adrián negó con la cabeza. «Ya lo tengo». Lucía no entendía. «¿Qué tienes?» Y entonces él respondió: «Tu vida». Silencio, porque era verdad. No solo se llevó su dinero, se llevó su estructura, su identidad, su lugar, todo lo que la definía, y lo reemplazó. Legalmente, perfectamente, sin errores. Lucía salió de ese lugar, sin decir nada más, porque ya no quedaba nada que decir. No había forma de recuperar lo perdido. No había forma de volver atrás. Solo quedaba una verdad, la más incómoda de todas. El mayor error de su vida no fue confiar en la persona equivocada. Fue creer que el control absoluto la hacía invencible. Porque al final no perdió por débil, perdió por creer que nunca iba a perder. Y ese pensamiento le costó todo. Lucía desapareció, no de la ciudad, no del país, del mapa. Durante semanas nadie supo nada de ella, no llamadas, no movimientos, no intentos de recuperar lo perdido. Nada. Para el mundo, Lucía había terminado, y eso era exactamente lo que Adrián pensaba, que había ganado, que había eliminado cualquier amenaza, porque en su lógica, una persona sin dinero, sin contactos, sin poder, no era peligrosa. Error. Porque lo único más peligroso que una persona poderosa es alguien que ya no tiene nada que perder. Lucía no estaba huyendo, estaba aprendiendo. Por primera vez en su vida, no tenía control. Y en lugar de resistirse, observó, analizó cada error, cada firma, cada decisión. Se estudió a sí misma, como Adrián lo había hecho, y entonces entendió algo. Él no la destruyó con fuerza, la destruyó con paciencia, así que decidió hacer lo mismo. Desaparecer no fue rendirse, fue estrategia. Meses después, el nombre de Adrián empezó a aparecer, no en escándalos, en oportunidades, nuevos negocios, nuevas inversiones, nuevas alianzas. Estaba creciendo, rápido, demasiado rápido. Lo que no sabía es que alguien estaba observando cada paso. Lucía. Pero ya no era la misma, ya no confiaba, ya no necesitaba controlar todo. Ahora entendía algo más peligroso, dónde mirar, y encontró grietas, pequeñas, casi invisibles, pero reales, porque incluso el plan más perfecto deja huellas, especialmente cuando crece demasiado rápido. Lucía no atacó de frente, no cometió el mismo error, hizo algo peor, esperó. Y cuando el momento llegó, no tocó su dinero, tocó su reputación, una filtración, luego otra, después preguntas, nada directo, nada comprobable, pero suficiente. Dudas, y en el mundo del dinero, la duda destruye más rápido que la verdad. Socios empezaron a retirarse, contratos se congelaron, auditorías aparecieron. Adrián lo notó, pero no podía probar nada, porque todo estaba hecho como él lo hacía, limpio, invisible, preciso. Lucía no estaba intentando recuperar lo perdido, estaba haciendo algo diferente, estaba quitándole lo que él más valoraba, control. Semanas después, Adrián intentó rastrear el origen, y entonces lo entendió. Lucía no había desaparecido, había evolucionado, y ahora jugaba su juego, pero mejor. El último golpe no fue un robo, fue un vacío, una retirada masiva de confianza, inversionistas fuera, socios fuera, acceso bloqueado, no por fraude, por miedo. El mismo miedo que Lucía sintió el día que perdió todo. Adrián lo perdió todo, sin que nadie le robara, sin que nadie lo tocara, exactamente como él lo hizo. Y ahí, en ese punto exacto,
Lucía entendió algo que nunca antes había visto. La verdadera venganza no es recuperar lo que te quitaron. Es convertirte en alguien que nadie puede volver a destruir. No volvió a buscar su antigua vida. No volvió a confiar. No volvió a ser la misma, porque ahora sabía algo. El dinero no es poder. El poder es entender cómo se pierde. Y desde ese día, Lucía dejó de ser la víctima y se convirtió en la historia que nadie quiere enfrentar. Ten cuidado con a quién le das acceso a tu vida, porque hay personas que no entran para ayudarte, entran para aprender a reemplazarte. Y recuerda esto: en el mundo del dinero y la ambición, no todos los que te sonríen vienen en paz. Si te gustan este tipo de historias reales, crudas y llenas de traición y ambición, suscríbete al canal Dinero y Traición, donde contamos historias de la vida real y te enseñamos que a veces tienes que cuidar quién entra en tu vida, porque no todos vienen a sumar. Algunos vienen a quitarlo todo.